validados. Entonces, aparte, hay que hacer la validación. Otra técnica que se puede utilizar para hacer los ensayos de unión es la resonancia de plasmones de superficie. En Ley contamos precisamente con esta tecnología. El equipo que tenemos es un Viacorte 200. Antes era de la marca GE, ahora ya ya la absorbió la compañía Citiva. Y lo que hace es que tiene un microchip que le llamamos sensor chip. Este chip tiene una laminita de oro, tiene una lámina de vidrio, y entonces la matriz del chip puede tener la más usada, ¿no? Es una matriz de Dextran. Entonces nosotros podemos pegar prácticamente cualquier proteína que queramos. Entonces podemos hacer esta parte de la unión, y en la parte moradita, ¿no? Si pueden ver, yo aquí puedo pegar mi receptor, ¿no? Hablando de Filgrastim, pego el receptor para Filgrastim y entonces yo ya paso mi muestra. Esta funciona a través de unas celdas de microflujos o de microfluidos. Entonces, por aquí va pasando mi Filgrastim o mi cualquier antígeno, y entonces yo ya puedo ir pegando, se pueden ir pegando cuando van pasando. Es decir, yo voy a ver como si fuera una ELISA en tiempo real. Entonces, yo voy a tener este tipo de gráficas que se llaman sensorgramas, que me van a dar este tipo de respuesta. En este tipo de respuesta de resonancia de plasmones de superficie, aquí es lo que les comentaba. Esta parte es a la que nosotros le llamamos inmovilización. Esto amarillito sería mi sensor chip con su matriz, y entonces yo le voy a pegar algo. Le puedo pegar lo que sea, ¿no? Le puedo pegar la proteína, le puedo pegar el receptor, le puedo pegar lo que ustedes quieran, los que se les ocurra. Entonces, yo pego ahí mi antígeno, vamos a llamarlo así. Esa es mi parte de inmovilización. Y después yo ya hago las corridas para ver mi antígeno, ¿no? O mi anticuerpo. En este caso vamos a hablar como si estuviéramos midiendo un anticuerpo monoclonal. Entonces, pego el antígeno y yo paso a través del microfluido el anticuerpo monoclonal y se va haciendo este tipo de reacción. En esta parte estamos en el punto de asociación, ¿no? Están pasando y los que sean específicos se van a pegar a mi antígeno. Entonces yo puedo ver esto. Después, a través del cambio de un pH, hacemos la parte de disociación, es decir, que se vayan soltando, y después podemos hacer la regeneración del chip, que es un cambio de pH mucho más agresivo, por decirlo así. Hago que se suelte absolutamente todo y otra vez tengo mi chip y lo puedo volver a utilizar. Nosotros hemos utilizado, cuando no nos funciona muy bien y da bastante problema, se pueden hacer hasta 20 corridas. Pero hemos tenido algunos casos que hemos podido meter hasta 20 corridas en un mismo chip, hasta 200 corridas en un mismo chip. Entonces, eso quiere decir que yo ya me ahorré lo de 200 ELISAs con un solo chip. Entonces, hay ventajas y desventajas, ¿no? Como todo. Aquí ustedes lo que pueden hacer, aparte, es que... Pregunta, sí, adelante. ¿Y en costo sí se ahorra lo de tantas placas? En costo del chip. Sí, o sea, o menos. realmente sí hay que hacer un costo balance-beneficio. Los chips son caros, no tanto. Pero por ejemplo, esto lo usamos más también para la parte tanto preclínica, ya cuando estamos hablando de muchos ratones en un grupo, de muchos animales en un grupo, o de demasiados sujetos con demasiados tiempos de muestreo, ¿no? Porque hay veces que tenemos que hacer, no sé, hacemos la cuenta para hacer farmacocinética, farmacodinamia, y nos dan una cosa como de 2,000 muestras. Entonces, comprar 2,000 placas de ELISA. No, o sea, es imposible. Ajá, exacto, es una locura, y entonces sale mejor acá.
Si no son tantas, entonces sí se puede considerar mejor la ELISA. Entonces, ahí dependiendo, ¿no? También lo que Claro. tenemos que ver mucho es, por ejemplo, ¿qué antígeno voy a pegar? ¿No? Porque si mi antígeno es muy Exacto, barato, ajá, si mi antígeno es muy barato, a lo mejor las placas de ELISA no me salen tan caras. Pero si son de esos anticuerpos o nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando con bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal que reconoce que es anti-VEG, ¿no? El del antifactor de endotelio vascular. Entonces, el VEG viene en cantidades muy pequeñas, viene bien poquito en el vial y lo cobran caro. Entonces, nuestra opción fue meterlo por resonancia de plasmones de superficie. Y le pudimos dar una mejor opción. Hicimos una parte de farmacocinética, la hicimos en modelo de conejo, porque VEG, como es la fracción nada más el FAB, este medicamento se utiliza para glaucoma, entonces la administración es vía intravítrea, va directo al ojo. Entonces se hizo en modelo de conejo, se hace la extracción del humor acuoso, del humor vítreo, de plasma de conejo y se hizo en las 3 matrices la cuantificación del VEG. Y ya la parte de hacer, la parte de inmunogenicidad, la montamos, bueno, se tuvo que hacer en primates y analizamos muestras de primates para ver respuesta inmune. Entonces, a veces sí sale más caro, a veces sí te puede resolver muchas cosas. Ahora sí que depende de la proteína y de lo caro que sea conseguirla. Bueno, es que ya pensar en los tiempos de una ELISA, o sea, si una ELISA nos puede llevar 3, 4 horas en el mejor de los casos, ¿aquí en cuánto tiempo es el análisis, perdón? También es tardadito, ¿eh? Tampoco es tan rápido como, tampoco es tan rápido como Pero luego son nos 90 gustaría. ELISAs al mismo tiempo, Sí, ¿no? O exacto. sea, Sí, digo, es una por otras, ¿no? Porque aquí claro, también el equipo puede meter placas de 96, pero pues tienes que cargar las placas de 96. Entonces, de todos claro, modos, o sea, tienes que invertirle ese tiempo de plaqueo e invertirle el tiempo en que haga todo esto, ¿no? Que vaya claro. metiendo el microfluido, que haga la asociación, la disociación, la regeneración. Y luego ya hemos visto que hay que meterle unos de lavado y así. Entonces, nosotros tuvimos que hacer, por ejemplo, no más de 6 horas, porque aparte también nos dimos cuenta que los anticuerpos y los antígenos van perdiendo la estabilidad. Entonces teníamos corridas de 96 horas. Entonces dijimos, pues no hay ningún problema, ponemos a correr todo, preparamos todo y que corra el equipo. Y oh sorpresa, ¿no? Cuando nos dimos cuenta, corrida número 6 empezaba a bajar la señal. Entonces se pierde estabilidad. Entonces ese es otro parámetro que ustedes y que todos nosotros tenemos que evaluar durante la validación, la estabilidad de muestra en el muestreador. Entonces nosotros dijimos, ok, solamente podemos leer de 6 en 6. Entonces, si pensamos echarnos en un día o dos todas nuestras muestras, pues eso se fue a 3 semanas, ¿no? Claro, Pero claro. tienen que evaluar todas esas cosas. Perfecto. Bueno, pero es opción. Muchísimas gracias. Gracias por la Sí, claro respuesta. que sí, por supuesto. Sí, cuando gusten también, podemos platicarles acerca del equipo y de cualquier otros equipos que tengamos en ley con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Esta parte es la que les comentaba que tenemos ahí. Podemos pegar lo que sea, ¿no? En este caso, pegamos un anticuerpo contra hormona leutilizante ovina y anticuerpos contra esta hormona. Y se puede ver cómo hay diferentes respuestas dependiendo de la cantidad de hormona y se puede hacer hasta de manera cuantitativa. Entonces, una ELISA te puede dar la parte cuantitativa, pero no te la puede dar en tiempo real. Una de las ventajas también del Viacor es que te puede dar la constante de afinidad, ¿no? Tanto de asociación como de disociación para que se calcule la constante de afinidad. Y entonces ustedes ya pueden saber, ¿no?
qué tanto se pega mi antígeno a mi anticuerpo, ¿no? Y ustedes ya pueden decir, bueno, me conviene porque yo estoy buscando que se pegue mucho porque es una función neutralizante la que quiero, ¿no? O al revés, ¿no? No quiero que se pegue mucho, entonces no me conviene tanto esta proteína, mejor me voy por una que no tenga una constante de afinidad tan alta. El otro método que también utilizamos, pues, es la potencia por bioensayos. Entonces, ahí ya estamos viendo el efecto biológico in vitro. Entonces, por ejemplo, aquí estuvimos probando la parte de filgrastim, ¿no? Tenemos algunas células, en este caso que son las NSF60, que son dependientes de del factor de crecimiento de granulocitos, ¿no? El filgras. Entonces, cuando nosotros ponemos el filgrastim y lo ponemos a incubar, entonces tenemos que ver un aumento en la proliferación. Si yo pongo la parte de mi control, entonces es el medio de cultivo y lo tengo que ver. Entonces, el aumento de la proliferación o es menor o de plano no es o pasa hasta muerte, ¿no? Entonces, tienen que buscar alguna célula que tenga el receptor para la proteína que ustedes están buscando. Acuérdense que en la parte, yo soy inmunóloga, ¿no? Pero la parte de inmunología y la parte de biotech, todo es antígeno anticuerpo, todo es ligando receptor. Entonces, necesitan ver qué célula, qué línea celular tiene su receptor para que ustedes puedan probar el efecto. Tienen que saber cuál es el efecto, ¿no? Va a estimular a la célula, va a hacer que prolifere, la va a activar, la va a matar, lo que sea que sea, pero que sea un efecto que sea totalmente dependiente y específico de la unión ligando receptor. En la parte de los estudios in vivo, nosotros podemos usar varias especies. En los laboratorios Ley contamos con un bioterio de roedores, en donde tenemos ratones, ratas y cobayos. Y tenemos un bioterio de lagomorfos, que es para los conejitos. Entonces, ¿cuáles son los estudios que se hacen en vivo? Para empezar, farmacocinéticas, farmacodinamias, cuando se puede en los biotech, toxicidad a dosis repetida, tolerancia local e inmunogenicidad. Esos son como los clásicos que siempre te piden, ¿no? Porque necesitas saber la farmacocinética para ver qué tan bien se está comportando, ¿no? Acuérdense que en los estudios de biocomparabilidad, ustedes siempre van a estar comparando el medicamento de prueba contra el medicamento de referencia. Entonces, tienen que ver que precisamente se parezcan todas sus condiciones. Ya vimos en la parte de caracterización físico-química que a lo mejor estructuralmente son igualitos. Entonces, vamos a ver si ahora sí que ya son igualitos, a ver si realmente actúan igualito. Entonces, hay que ver esta farmacocinética, la farmacodinamia, que es el efecto que nos va a producir. Y bueno, toxicidad, eso es básico. Puede ser a una sola dosis o a dosis repetida. Ahí también depende mucho de qué tipo de medicamento es y cuál es la terapia, ¿no? Que necesita. Por ejemplo, si si necesitan filgrastim, pues el filgrastim por lo regular se utiliza antes en personas que tienen cáncer y que se les va a dar una radiación, ¿no? Para abolir todas las células en donde vas a hacer un trasplante de médula ósea. Entonces, primero pones filgrastim, ¿no? Durante 1, 2 semanas, 15 días, por ahí ya hay esquemas bastante bien definidos, para que suba el número de glóbulos blancos, específicamente de neutrófilos, y que sean menos propensos a infecciones después de hacer esta parte de quimio, radioterapia. Ahí yo solamente voy a usar el filgrastim 15 días seguidos. Entonces, puede sonar mucho, pero la verdad es que no es tanto. Pero por el contrario, si yo soy una persona diabética que ya no produzco insulina, pues a lo mejor me tocan hasta 3 dosis diarias de insulina. Entonces, necesitamos ver qué tan inmunogénica va a ser esa insulina, porque me la voy a estar poniendo diario y a veces varias veces al día, ¿sale? De eso va mucho saber qué tipo de toxicidades hay que hacer.
La tolerancia local es básica, ¿no? Hay que ver que no tengamos alguna reacción en el sitio de inoculación. Y la inmunogenicidad. Acuérdense que la inmunogenicidad es muy importante en los medicamentos biotecnológicos, porque como vimos desde un principio, los medicamentos biotecnológicos son proteínas. Entonces, si se acuerdan de sus clases de inmunología, las proteínas son de las macromoléculas más inmunogénicas, ¿no? De las que desarrollan una respuesta inmune, pues bastante buena, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Cuando nos conviene, obviamente. Y también tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿se acuerdan que estábamos viendo que hay anticuerpos que pueden ser completamente de otra especie, ¿no? La especie murina, por ejemplo, en ratón. Y hay anticuerpos que son quiméricos, otros humanizados y otros completamente humanos. ¿Qué pasa si yo quiero ver inmunogenicidad, pero mi fármaco, yo lo hice y es un anticuerpo monoclonal totalmente murino, ¿no? Y lo pruebo en ratón. Pues va a ser muy poco probable que tenga la inmunogenicidad, ¿no? O que sea un modelo adecuado para medir inmunogenicidad. Porque como es un anticuerpo de ratón metido en otro ratoncito, pues la inmunogenicidad precisamente va a bajar. Primero porque pues es de la misma especie, para empezar. Entonces, tendría yo que buscar otra especie que sea diferente para que se pueda parecer a la reacción que vamos a tener cuando se lo pongas a algún humano. Y al revés, si yo tengo un anticuerpo que es totalmente humano, al animal que se lo ponga, pues seguramente le va a dar mucha más reacción que a nosotros como seres humanos, porque eso pues, es de nuestra misma especie el anticuerpo, ¿no? Entonces, todo eso hay que pensarlo cuando vamos a hacer estudios de inmunogenicidad. La norma 177 habla mucho de cómo escoger en qué especie voy a hacer mis pruebas, ¿no? Entonces, les encanta esto de la especie relevante, ¿no? Y la especie relevante la tienen así, en la cual el material de prueba es farmacológicamente activo, ya sea por la expresión de un receptor, de un epítope o de algún efecto biológico determinado. Si se fijan, es sumamente amplia y nos las deja prácticamente así de, nos da la bendición nada más para que podamos escoger alguna especie. De las proteínas que ya sabemos y que ya hay mucha investigación, no hay tanto problema. Buscas artículos, ya hasta hay comparativos, no hay tanto tema. Pero cuando estamos hablando de moléculas nuevas, híjole, ahí sí es ponerte a revisar bancos genéticos, porque sí, porque no, MHC de diferentes especies, revisar, como bien dice ahí, ¿no? Si se expresa el receptor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo necesito hacer un estudio preclínico, pero la proteína, ¿no? O el receptor con el que estoy, que es mi fármaco, es exclusiva de seres humanos, ¿no? No lo tienen roedores, no sé. Lo que se puede hacer ahí, y viene también en la norma, es que podemos usar ratones, bueno, modelos animales genéticamente modificados que expresen ese receptor. Entonces, obviamente eso sube el costo terriblemente porque primero tengo que conseguir un ratón transgénico que me exprese la proteína para la que quiero, ¿no? Y acuérdense, los ratones que son, bueno, los animales que son genéticamente modificados, aparte de caros, son súper sensibles, ¿no? Y todo les hace daño y es un show manejarlos, entonces se van complicando las cosas, ¿no? Pero de que se puede, se puede. ¿Cuáles son los principios para hacer ensayos in vivo? Siempre en los principios de las 3 R's. Reducir, refinar, reemplazar. Siempre hay que ver la parte de cuidado animal. Reducir, hay que hacer estudios estadísticos con los cuales yo tenga una N adecuada, un número de animales adecuados que me puedan dar a mí la información que necesito y que sea pues verídica, ¿no? Pero
tampoco hay que exagerar, ¿no? Porque si no, pues yo digo, no, pues a más seguro, pues mejor en vez de 10 animales, meto 100 animales. Entonces, obviamente vas a tener más datos, ¿no? Pero éticamente no está bien, no es correcto. Hay que refinar. Las técnicas cada vez son más específicas para reducir estrés, para reducir dolor. Hay que cuidar mucho a los animales. Hay que tener siempre un sicual, ¿no? Las personas, bueno, los que tenemos bioterios, tenemos que tener un sicual, que es un comité de cuidado y para el cuidado y uso de los animales de laboratorio. Entonces, ahí si yo quiero hacer alguna barbaridad con algún animal, hago mi protocolo y se los tengo que mandar a ellos y ellos me tienen que autorizar para que yo realmente no vaya a hacer algo que va en contra del bienestar animal. ¿Sale? Entonces, eso también hay que tenerlo mucho cuidado. Es importante que todos tomemos cursos de bioética para poder entender toda esta parte y ser muy conscientes en el uso de animales, ¿no? Hay que utilizarlo, sí, pero hay que utilizarlo siempre cuidando mucho su bienestar, siempre con todo el respeto debido, ¿no? Y bueno, reemplazar. Si yo ya puedo expresar en una célula algo y puedo ver el efecto biológico, ya lo probé contra mi modelo animal y veo que tiene, que correlaciona, entonces yo ya puedo reemplazar ese modelo animal a un modelo in vitro. Entonces, por ejemplo, en ley, nosotros, como biocomparables, no, pero como la unidad de farmacia, hace pruebas, ¿no? De irritación ocular en conejos. Entonces, se ha tratado de disminuir. Entonces, los chicos que hacen esta prueba desarrollaron un método y entonces lo que hacen es tener un cultivo de queratinocitos, ¿no? Y ahí lo pueden probar. Y ahí pueden ver la parte de irritación ocular ya en un modelo de células. Entonces, ahorita va a venir mucho para el boom, sobre todo para cosméticos. Cosméticos ya no se van a poder probar en animales, entonces hay que tener métodos in vitro para poder probarlos. Y para que así tengamos la experiencia, para que cuando esto llegue a medicamentos, ya tengamos los métodos súper bien establecidos. Esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Las consideraciones en vivo de los estudios, tenemos que tener el comité, el CICUAL. Nuestro bioterio está autorizado por Zagarpa y operamos bajo la NOM 062 y siempre tiene que estar, tenemos que estar pensando en el bienestar animal, ¿no? ¿Qué pasa aquí con nuestros ratones? Hay veces que los animales, los ensayos duran poco tiempo, ¿no? Una semana, no más de 15 días, entonces por lo regular no hay ningún problema, pero cuando vamos a tener mucho tiempo a los animales en la jaula, pues primero hay que ver cómo se llevan, si hay algún macho o hembra dominante, si ya está mordiendo a alguien, todo este tipo de cosas las tenemos que estar viendo. Entonces, esta parte de ponerles lo que le llamamos el enriquecimiento ambiental, que ustedes pueden ver a lo mejor solamente un tubo de PVC, pero les reduce mucho el estrés porque tienen con qué jugar, tienen con qué esconderse y eso hace que ya no se estén mordiendo ni molestando. Entonces, es importante que siempre tengamos preocupación, ¿no? Y ocupación por los animales. Por ejemplo, nuestros conejitos también les ponemos su pelotita para que estén entretenidos, ¿no? Porque no es lo mismo estar en la jaula todo el día, ¿no? Que a que ya tengan ahí una pelotita para jugar, la cual les sirve de enriquecimiento ambiental. Y entonces siempre hay que estar viendo precisamente bienestar de los animales, ¿no? Hay que utilizarlos, sí, pero hay que cuidarlos, siempre con mucho respeto, por favor. La parte de ensayos preclínicos, cuando estamos hablando in vitro, podemos tener un montón de uniones a receptores, ¿no? Dependiendo a qué se quiera, cuál es el efecto
de mi proteína, cuál es su receptor, qué es lo que yo estoy viendo. Entonces podemos ver que hay uniones a receptores específicos, a partes del complemento, ¿no? A AFCs tipo gamma, ¿no? Que son nuestros receptores para inmunoglobulinas tipo IgG, como la mayoría de los anticuerpos monoclonales, proteínas, unión a la fracción FC, pero de la parte de otro isotipo de receptor, como habíamos dicho, ¿no? Citotoxicidad mediada por células, citotoxicidad mediada por complemento, y en vivo, pues tenemos, por ejemplo, la toxicidad e inmunogenicidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, les puse cuáles son las pruebas que se harían en un anticuerpo monoclonal, en el rituximab en este caso, que es un anticuerpo precisamente anti-CD20, ¿no? Entonces, hay que ver su NON, hay que ver todo esto. La toxicocinética e inmunogenicidad se realiza en mono. La toxicidad de una dosis y de dosis repetidas. Entonces, aquí tenemos que hay 4 semanas de administración y 13 semanas de recuperación. Entonces, también vayan viendo los tiempos, ¿no? ¿Cuántos son 13 semanas? ¿Cuántos son 4 semanas? No podemos pensar que un estudio preclínico lo vamos a acabar en un mes, ¿no? Porque muchas veces también, ¿no? Quieren que se hagan este tipo de estudios y dicen, bueno, pero como en 2 meses ya me tienes todo terminado, no es de no. Hay estudios preclínicos que duran mucho tiempo, ¿no? Y ya ni siquiera les cuento los de mutagenicidad, o sea, ¿no? Estamos hablando de estudios que van casi a 2 años. Entonces, tienen que pensar todo eso. La parte de reducción de linfocitos, ¿no? Que es precisamente cuando yo bloqueo la unión de CD20, entonces este es nuestro estimulador primero, nuestro activador. Entonces, si yo bloqueo el activador, pues voy a tener una reducción de linfocitos B y entonces yo así puedo evaluar la parte de efecto o de farmacodinamia. Aquí hicimos una farmacocinética en conejos, en donde probamos etanercept, el Enbrel, que es nuestro medicamento de referencia, contra un candidato de cualquier otra marca. Y si se fijan, cuando hacemos esta parte de farmacodinamia, ¿no? Microgramos por mililitro en suero de conejos a diferentes horas, ¿no? Lo llevamos la farmacocinética hasta 120 horas. Aquí podemos ver precisamente que si bien tienen un comportamiento muy parecido, no alcanza las mismas concentraciones uno que otro, ¿no? En este caso, el candidato, nuestra línea roja, siempre queda por debajo. Y cuando hacemos la parte de, de comparación ya estadística, en este caso nos dio que no es comparable. Entonces, lo podemos ver, ¿no? Desde mucho antes, a lo mejor en la parte de estudio de caracterización físico-química, a lo mejor ya se veía venir algo así, ¿no? Entonces, ¿para qué gastas en un preclínico? Mejor regrésate a ver qué está funcionando mal. ¿Dudas hasta ahí de estudios preclínicos? No. Sí, doctor, permítame. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenía una pregunta sobre esa última gráfica. ¿Cuál podría ser una explicación de que no sean comparables? En este caso de la gráfica, yo solamente estoy evaluando farmacocinética. Es decir, yo administro la misma cantidad del medicamento de prueba y del medicamento de referencia y debería tener un comportamiento pues igual,
¿no? Igual, acuérdense que cuando hablamos de biotecnológicos, igual es súper relativo, ¿no? Pero lo más parecido posible. Aquí puede ser muchas veces glicosilaciones, ¿no? Acuérdense que Embrel es una proteína de función, ¿no? El etanercept es una proteína de fusión. Tenemos la parte soluble del receptor del TNF-alfa que está pegada a al FC de una inmunoglobulina IgG. Entonces, puede ser que, acuérdense, la glicosilación de las inmunoglobulinas, ¿no? Aunque sea nomás la colita del FC, en esa parte es en donde se unen precisamente los glicanos, ¿no? En donde se da esta parte. La mayoría de las veces, en nuestra experiencia, hemos visto que los perfiles de glicosilación son los que más efecto producen esto. Entonces, ahí tendríamos que regresarnos a ver esa parte. Otra parte podría ser que de plano, pues no se parezca tanto la proteína, ¿no? Entonces, ahí podría ser otro caso, ¿no? Pero por lo regular, cuando hablamos de tiempo, de vida media de concentraciones, glicosilación tiene mucho que ver. También cuando las proteínas son pegiladas y están correctamente pegiladas o no, también tiene mucho, mucho que ver. Muchas gracias, doctora Melvi. El doctor Alonso López nos pregunta, bueno, primeramente dice, buenas tardes, primero agradecer la invitación a participar. Se desea preguntar si tiene laboratorio de bioseguridad nivel 3 al fin de realizar una evaluación preclínica en cáncer con SARS-CoV-2. No, no tenemos. No tenemos nivel de bioseguridad 3, ojalá tuviéramos, no es caro, es complejo. Según yo aquí en la Ciudad de México solamente está el INDRE. Solamente el INDRE tiene nivel de bioseguridad 3. Y sí, SARS-CoV-2 necesita nivel de bioseguridad tipo 3. Lo que nosotros hemos hecho en algunas ocasiones, ¿no? Porque me voy a salir un poquito del tema de biocomparables, pero hemos trabajado en proyectos, ahora que estuvo lo de la pandemia, le entramos por varias aristas a la parte de SARS-CoV-2. Entonces, desde hacer algunas pruebas de control de calidad solamente internas, para una de las vacunas que se puso aquí en México, lo estuvimos haciendo. Estuvimos también trabajando con una iniciativa de una vacuna que ahorita no, me parece que ya no salió, pero al principio era de las que iban a estar apareciendo más rápido porque no había fines de lucro con esa vacuna, ¿no? Era la iniciativa de Jonas Salk. También hicimos algunas pruebas de toxicidad. Y por ejemplo, cuando se quiere ver la parte de potencia, ¿no? De inhibición de SARS-CoV-2, nosotros lo que hacemos o lo que se puede proponer es hacer un cultivo celular y utilizar un coronavirus que sea diferente o algún virus que no precisamente sea coronavirus, pero que tenga la proteína o una proteína de unión tipo S como la spike de SARS-CoV-2. Entonces, podemos hacerlo así con virus que sean manejables en nivel de bioseguridad tipo 2. Entonces, sí tenemos ese tipo de propuestas, pero virus infectivo SARS-CoV-2, ese sí no lo podemos manejar. Hola, muchas gracias. Nos avisa la doctora Angélica que fue la red. Entonces, en un momento regresa. Ok. ¿Quieren que nos detengamos un poquito entonces? A ver, voy a preguntar si seguimos o sí, nos detenemos. Claro que sí. Gracias. Gracias.
Regresamos, Melvi, perdón. Se nos fue la red por aquí. ¿Sí me escuchan todos? ¿Me escuchan por allá? ¿Nos escuchan? Ale, ¿nos Sí, escuchan? doctora. Ok, Sí, gracias. Sí, es que se fue la red aquí. No, perdón. sí, le avisamos. Bueno, sí, voy a apagar la cámara para esto. Ok, otra pregunta. Doctora, yo quisiera saber, ¿y qué sucedería si el biocomparable nos sale arribita del estándar o del de referencia? Es decir, que tengamos mejor calidad. De todos modos, la empresa tendrá que bajar la calidad, ¿no? Híjole, es una excelente pregunta. Porque vaya, podríamos decir, es que la biocomparabilidad nos salió más baja. Y eso es lo que quizá muchas veces esperamos, ¿no? O sea, dices, como siempre, ¿no? Pues dicen el de Ajá, el de referencia. marca, ¿no? Es el bueno. Pero ¿qué pasa? ¿O han tenido casos que en pruebas preclínicas la biocomparabilidad salga mejor en el biocomparable o la potencia y demás? Y en ese caso, ¿qué se tendría que hacer? Nosotros, como ley, no hemos tenido algún caso así, pero a nivel internacional se ha visto mucho ese fenómeno. Y ya desde hace varios años, ¿no? Estamos hablando, yo creo que ya con más de 6 años. De hecho, en Estados Unidos y en la Unión Europea hasta salió el término de BioBetter, ¿no? Así Los biomejores. Entonces, ahí es precisamente, híjole, es una cuestión de lana y es una cuestión de ética, ¿no? Porque hablando regulatoriamente, si yo estoy haciendo un ensayo de biocomparabilidad y no es comparable, no, aunque sea mucho mejor, no es comparable, no se parece. Exacto. Entonces, ahí mi estudio de biocomparabilidad es un tachecito y no puedo registrar el producto. Pero ¿qué hago si tengo un producto buenísimo? Es mejor que el otro, que el de referencia. Lo tienen que registrar como molécula nueva. Registrar como molécula nueva, pues es un camino un muchito más complicado, ¿no? Que les van a pedir muchos más estudios preclínicos y sobre todo clínicos, que son los caros, que son los que nos queremos ahorrar con este proceso, se los van a pedir. Entonces, yo he sabido de casos que sí bajan la calidad de los medicamentos para que entren como biocomparables. Qué triste, ¿no? Triste, súper triste, ¿no? Tendría que Pero pasar quizás si es mejor calidad, sí, exacto. ese se tendría que convertir en el de referencia y entonces pues creo que sería bueno, no lo sé, sería una competencia más leal, ¿no? Y creo Sí, que ahí sí todos iríamos en pro de la calidad, por más que en cuidar supuesto. lo que dice alguien, ¿no? Sí, pero digo, también es entendible, ¿no? Porque estos que ya hicieron el medicamento de referencia, se echaron entre 10 y 15 años, ¿no? De desarrollo para poder tener una molécula. Y entonces ya los demás dijimos, bueno, pues hagámosla también. Entonces, esos 10 años, 15 años que invirtieron, pues también obviamente tienen que dejar, ¿no? Parte de recuperación. Aquí el problema, como bien dicen, ¿no? O sea, si tiene mejor calidad y nos va a funcionar mejor, nos va a dar menos lata, nos va a dar a lo mejor menos inmunogenicidad, pues deberían de darle chance. El problema es, a lo mejor tiene más concentración, pero ¿qué significa que tenga más concentración? ¿No? A lo mejor va a ser más inmunogénico, a lo mejor, no sé, ¿no? Sí, o sea, sería tener que tomar en cuenta todo el perfil de pruebas para realmente poder considerar que lo puedes cambiar para que sea de referencia, ¿no? Exacto. Yo creo que, por ejemplo, a lo mejor ahorita en lo que ya vamos avanzados, ¿no? Tanto nuestras autoridades regulatorias como los que estamos o fabricando o analizando este tipo de compuestos, a lo mejor ya tenemos un poquito más de idea, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, hace 10 años
¿no? Bueno, casi 10 años que salió la norma, pues era así de, ¿lo pasamos o no lo pasamos? Ok, se refiere ¿No? a... Así de, pues no sé. Entonces, era muy complicado, ¿no? Ahora les digo, ya afortunadamente ya tenemos experiencia, tanto ellos como nosotros, y entonces ya es un poco más fácil el poder entender, ¿no? Porque antes podías decir, pues no trae ácido ciálico, pues a mí qué, ¿no? El ácido ciálico, pues ni siquiera se va a unir a donde yo quiero, pero ya vimos toda la bronca que trae que no tenga ácido ciálico, ¿no? Así es. O por ejemplo, hemos tenido problemas muy fuertes, ¿no? Hasta de muertes de pacientes, porque se cambió el tapón o la presentación, ¿no? Ni siquiera el medicamento, ni siquiera el envase, el vidrio, sino el tapón con el que viene sellado, porque el recubrimiento del tapón falló, ¿no? Y por ejemplo, hay algunos medicamentos que no los tienes que acostar por mucho tiempo. No tiene que estar mucho tiempo en contacto el tapón porque ya sabemos que eso va a traer problemas. Desgraciadamente, aprendimos a la mala, ¿no? Entonces, Claro. entonces, esas cosas que nosotros podemos ver como biomejores, al final se tienen que probar. Y al final, pues tienes que hacer los estudios clínicos necesarios y pues eso te va a subir otra vez el costo. Claro. Entonces, Tiene toda la razón. es cuestión entre ética, entre calidad y entre pues también cuánto dinero tienes, ¿no? Tú como empresa realmente para poderle invertir a esto. Porque si ya te acabaste todo tu presupuesto, pues aunque tú quisieras venderlo como una molécula nueva, pues ya no vas a tener. Tendrás que convencer, ¿no? A los dueños de la empresa que le sigan metiendo millones de pesos para hacer los estudios clínicos. Así es, así es. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. No, para nada, digo, está perfecto, ¿no? Son esas cosas de debate que híjole, uno luego no sabe hacia dónde hacerse, ¿no? El lado de la ciencia siempre nos quiere ganar a todo mundo, pero hay que ver que también, que no nada más es ahí, ¿no? Sí, es también. social, es cultural, es económico. Claro, claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, en la parte de los estudios clínicos, ya, por último, aquí acuérdense, sí tenemos otras dos figuras que están bien establecidas por la norma 177, que es una unidad clínica y una unidad analítica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la parte de intercambiabilidad o bioequivalencia? Hablando de moléculas pequeñas. Ellos también tienen una unidad clínica y una unidad analítica. Entonces, ¿por qué no tenemos tantas unidades clínicas y tantas unidades analíticas de biocomparabilidad si ya teníamos muchas aquí en México, ¿no? Para hacer bioequivalencia. A lo mejor la unidad clínica puede cubrir muchos de los requerimientos, ¿no? Porque al final es una unidad clínica. Entonces tiene que estar a cargo de un médico, como para empezar, ¿no? Tienen que tener enfermeros, camilleros, un contrato con ambulancia, con algún hospital, ¿no? Camas, baños, comedores, centros de entretenimiento para los sujetos, o sea, otro mundo. Que lo podrían hacer, ¿no? Ya nada más sería el tipo de medicamento que van a administrar. Pero ¿qué pasa con la unidad analítica? La unidad analítica les ha costado un poco más de trabajo porque las otras unidades analíticas para moléculas pequeñas utilizan otro tipo de equipos. Utilizan por lo regular las unidades de bioequivalencia, HPLC con espectrometría de masas de moléculas pequeñas. Entonces, ahí pueden hacer fácilmente la parte de la cuantificación y de la farmacocinética del fármaco. Entonces, cuando salieron la parte de biocomparables, todo el mundo dijo, pues, hay que hacer lo mismo, ¿no? Pues si ya nos estuvo funcionando, pues, ¿qué podría salir mal? Entonces, nos enfrentamos a la primera parte en donde dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer
para meter una muestra de suero de un paciente al equipo de masas, que es un equipo sumamente sensible, que te detecta cuestiones de nanogramos, ¿no? Que es sumamente específico, pero que la muestra tiene que ir muy limpia, porque si no me va a dar lo que sea. Es más, ni siquiera me va a dar algo, nosotros le decimos, se ensucia el equipo y ya no se ve nada, ¿no? En los medicamentos pequeños, en los farmoquímicos, no hay problema, porque lo que yo hago es que precipito y quito todas las proteínas y me quedo con las moléculas pequeñas, con todos los farmoquímicos, y entonces ya meto esa parte limpia, por decirlo así, y las puedo cuantificar. Pero, ¿qué pasa con los biocomparables? Yo no puedo hacer eso, porque si quito las proteínas, pues entonces ya me llevé mi biofármaco. Pero entonces, ¿cómo quito? Nosotros decimos, ¿cómo quito todo mi mugrero de las proteínas, tanto propias, pero que no se lleve mi biofármaco? Entonces, es más complicado y el método de espectroscopía de masas es maravilloso y se usa para muchas otras cosas, pero para acá la verdad es que no ha funcionado bien. Entonces, a lo que nosotros nos vamos por lo regular es a la parte de ELISAs. Las ELISAs nos han resuelto la vida porque entonces puedes meter el suero directo, ¿no? Entonces, eso es como se ha resuelto, ¿no? Ese detalle que se veía como demasiado sencillo y demasiado obvio al principio y que vimos que pues no es cierto, ¿no? Entonces, aquí es lo que les comentaba. La parte de el estudio clínico, la unidad analítica, analizamos ya las muestras de los estudios provenientes de los pacientes. Nosotros como ley no tenemos unidad clínica. No somos médicos, ni enfermeros, ni nada de eso. No sabemos nada de eso. Eso no es nuestro target. Pero estamos asociados con unidades clínicas de aquí de la Ciudad de México. Entonces, como ellos no tienen la parte analítica de poder hacer estas ELISAs, de poder hacer la parte de resonancia de plasmones de superficie y de otras cosas, entonces nos asociamos y ellos hacen la parte de los pacientes y nosotros les analizamos las muestras. Aquí, por ejemplo, lo clásico en un estudio clínico para un ensayo de biocomparabilidad, pues es la farmacocinética, ¿no? Hay que ver que realmente estén las concentraciones. Esto es lo que les decía, ¿no? La determinación por masas, híjole, yo no la pondría, yo en lo personal, por experiencia propia, yo no la pondría para biocomparables, yo me iría sobre métodos inmunológicos, tipo ELISA, tipo Viacor. No le jugaría yo realmente con el masas, ¿no? Ya nos dio mucho dolor de cabeza, no lo logramos, es un relajo. Yo ya no juego con el masas para hacer este tipo de cosas. La parte de la farmacodinamia, pues es la cuantificación de los marcadores biológicos. Ahí también tenemos que ver cuál es el efecto que yo quiero que mi proteína produzca. Entonces, tengo que saber qué efecto tiene esta proteína para saber qué voy a medir. Si estoy midiendo, si estoy administrando eritropoyetina, bueno, pues tendré que ver la cuantificación de reticulocitos, ¿no? Si estoy administrando filgrastim, pues tengo que ver una cuenta de neutrófilos. Ese va a ser mi marcador biológico. No todos los biotecnológicos tienen farmacodinamia, ¿no? O sea, yo les estoy poniendo ejemplos muy básicos, muy sencillitos, moléculas chiquitas que sabemos que tienen un efecto en particular. Pero, por ejemplo, si yo tengo el etanercept, ¿no? ¿Cuál es mi marcador de farmacodinamia? El etanercept, lo que yo estoy buscando es que pueda atrapar, ¿no? Que pueda inactivar, neutralizar mi TNF-alfa. ¿Y cómo lo mido? ¿No? O sea, ¿cómo se va a ver en mi cuerpo o en alguna parte si yo estoy bloqueando o no el TNF-alfa? ¿Lo cuento? ¿Lo cuantifico? No me funciona. Porque es multifactorial cómo se puede estar activando.
Entonces, ahí más bien se tienen que ir a la parte ya clínica para hacer estudios de seguridad y de eficacia. Los estudios de seguridad y de eficacia en clínica son meramente clínicos, ¿no? Y con estudios obviamente de laboratorio básicos, ¿no? De gabinete básicos, para que el médico especialista pueda ir viendo la mejoría o no del paciente. Yo no voy a poder ver eso jamás en la vida porque yo no soy médico, mucho menos especialista, ¿no? Entonces, eso lo tiene que hacer la unidad clínica, ¿sale? ¿Qué si nosotros podemos hacer? La inmunogenicidad, ¿no? En la inmunogenicidad nosotros podemos contar si tenemos anticuerpos antidroga y si de estos algunos son neutralizantes. Entonces, la parte de farmacocinética, esa es como la clásica, ¿no? Curvita, ¿no? Podemos obtener nuestra concentración máxima, el tiempo máximo, nuestro tiempo de eliminación, el área bajo la curva. Esto es lo clásico, ¿no? Que nos va a dar. En la farmacodinamia, como yo les comentaba, ¿no? Si yo tengo algunos medicamentos que son muy específicos, filgrastim, eritropoyetina, pues yo ya sé que voy a contar. Hay casos como Tanercept, en donde no tengo un marcador de farmacodinamia. Para la parte de inmunogenicidad, se puede hacer en estudios clínicos, sí, pero ahí también tenemos que ver muchas otras cosas, ¿no? Hay estudios clínicos, ¿no? Que los realizamos en sujetos sanos. Hay medicamentos que no los podemos meter en sujetos sanos, ¿sale? Entonces, si estamos hablando de algún, no sé, algún oncológico, pues yo no le voy a dar un oncológico a un sujeto sano, ¿no? O sea, ni pensarlo. Entonces, pues tengo que tener un sujeto con cáncer que pues ya costo-beneficio le sale mejor tomar ese medicamento y entonces se puede evaluar. Aquí el punto de la inmunogenicidad es que depende de mi medicamento, depende de la vía de administración, depende de la concentración, depende de la cantidad de veces que lo voy a estar inoculando, depende también del sujeto, ¿no? De qué edad está nutrido, no está nutrido, es un niño, o sea, todo eso también va a depender. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a evaluar, porque yo puedo hacer un estudio clínico y digo, ok, vamos a meterles filgrastim, ¿no? Que sí le puedo meter a sujetos sanos. Éticamente es correcto. Entonces, hago un estudio, vamos a hacer un estudio en paralelo, ¿no? 2 grupos, grupo control, grupo de prueba, y entonces les pongo el mismo filgrastim y voy a ir viendo. Ese yo lo puedo utilizar para mi estudio farmacocinético y farmacodinamia, de farmacodinamia. Entonces, al final, lo que luego hacen es que en la última toma de muestra, le toman muestra de más y te la mandan para hacer inmunogenicidad. ¿Qué pasa ahí? ¿Realmente a un sujeto sano con una sola dosis de un medicamento va a ser inmunogenicidad? Pues es muy poco probable. Y si hace inmunogenicidad, a mí en lo personal me estaría más hablando del paciente que de mi medicamento, ¿no? Tendría yo que ver que seguramente es un sujeto atópico o algo por el estilo. Entonces, tendríamos que ver qué es lo que me está generando esta parte. Por eso es complicado, ¿no? Luego nos los piden, sí, pero digo, la verdad es que nosotros somos personas que les decimos, mira, te lo podemos medir y te lo podemos contar, pero la verdad es que no le vas a encontrar, no tendrías por qué encontrarle. Y si le encuentras, ¿no? Y solamente es un sujeto, seguramente el sujeto ya aunque diga que no, ya participó en algunos otros estudios, ¿no? Sí, en un filgrastim, con una sola dosis en sujetos sanos, la mayoría me da positivo, híjole, entonces si aguas y regrésate a reformular tu medicamento porque algo hiciste mal,
y nos va a salir, va a poder afectar mucho a la población, ¿no? Entonces, tenemos que tener esta conciencia. Por eso lo mejor también es evaluar en farmacovigilancia. En estos sujetos que ya se tienen que poner el medicamento por su condición. Y entonces, ahora sí, estar viendo qué medicamentos, cada cuánto, ¿no? Los puedes, como médico tratante, los podrías ir siguiendo cada 6 meses, cada año, muchas otras cosas, ¿no? Y digo, aquí también me voy a meter en algún tema medio escabroso, que es de la parte de la intercambiabilidad de los medicamentos biotecnológicos, ¿no? La Unión Europea y Estados Unidos muy al principio habían dicho, no son intercambiables. Te tienes que quedar con la misma marca con la que tú empezaste el tratamiento. No los intercambien, porque como decimos, al final, por mucho que se parezcan, no es lo mismo. Si entre lotes del mismo producto difiere, ¿no? Pues entre zonas y cosas diferentes, pues mucho más. Entonces, esa era como la creencia. ¿Qué pasa aquí en México? Aquí en México es intercambiable porque es intercambiable. Nadie te pregunta, ¿no? Es más bien esta parte de, pues de ese ganó la licitación. Entonces, Bien, doctora, ahora es eso, ¿no? pero se supone que no hay intercambiabilidad, ¿no? O sea, más bien es biocomparabilidad, ¿no? Exacto, sí. A lo que le llaman en la parte de intercambiabilidad aquí, ¿no? Le llaman el switch de medicamento. Es decir, yo tengo una insulina que es, no sé, de Roche, pero ahora la licitación del IMSS la ganó PISA. A mí me van a poner la de PISA. A mí no me van a preguntar, ay, ¿usted estuvo con la de Roche? Déjeme, se la consigo. No, nos van a intercambiar eso. No como intercambiabilidad de medicamentos, Químicos. ajá, de moléculas pequeñas, sino O sea, es más bien como que cambio de medicamento, es decir, diferente marca, pero el mismo exacto, exactamente, el mismo medicamento, pero cambio de marca. Sí. Entonces, se supone que eso no podría ser en Biotex, pero aquí, por nuestro sistema de salud como está hecho, así es. Pues Yo lo que, sí, tenemos digo, yo lo que siempre les he dicho, mira, ya así nos tocó, ¿no? Ni modo, dicen, aquí nos tocó vivir, ok, pero si nosotros le diéramos realmente un seguimiento, eso nos hubiera dado un chorro de información de farmacovigilancia y de inmunogenicidad. Porque entonces yo podría estar viendo a mis pacientes de, mira, con la marca número 1 no me hicieron nada, pero los cambié a la marca número 2 y sí. Entonces, ¿qué pasa si yo los regreso? Pues quién sabe, ¿no? O sea, ya tendríamos toda esa información, pero nadie la recopila. Entonces, si hay algún médico por ahí que nos está escuchando, por favor, es de lo mejor que podríamos hacer en México, pero bueno. Esta parte de la inmunogenicidad, acuérdense que tenemos anticuerpos que son anticuerpos, los llamados ADAs, anticuerpos antidroga, es decir, como mi biotecnológico es una proteína, pues seguramente voy a producir anticuerpos contra él por mi mismo sistema inmunológico, ¿no? Porque así funcionamos. Ese es el punto de las vacunas. Pero pues en este caso es un medicamento biotecnológico. Obviamente nuestro cuerpo no va a saber, ¿no? Si nos estamos metiendo una vacuna, un agente patógeno, una toxina de verdad o un biocomparable. Entonces va a reaccionar produciendo anticuerpos. Hay algunos anticuerpos que son antidroga, pero que no son neutralizantes, es decir, no pasa nada, entre comillas, porque no pierden su efecto, ¿no? Si aquí, este es mi etanercept, ¿no? Mi receptor soluble del TNF-alfa con su inmunoglobulina, con su FC de IgG, y entonces sigue bloqueando mi TNF-alfa, que eso es para lo que lo quiero. Ya hice anticuerpos antidroga, sí, pero están reconociendo esta fracción. Entonces, puede seguir así, cumpliendo con su cometido. Entonces, sigue habiendo efectividad del medicamento. ¿Cuál es lo malo?
que se forman inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos es una parte de cómo se eliminan las proteínas de nosotros, o sea, en general, ¿no? Y nuestros complejos inmunes que se forman por vacunas, pues porque estamos reconociendo a tantísimos agentes patógenos que hay en donde sea. Entonces, ese es un modo de limpiar. ¿Qué pasa si se forman muchos inmunocomplejos? Puedo desarrollar enfermedades tipo autoinmunes, puedo desarrollar algún tipo de vasculitis, puedo desarrollar muchas otras cosas. Entonces, no está tan padre que se estén formando inmunocomplejos. Entonces, por eso siempre hay que cuidar los anticuerpos antidroga, sean o no sean neutralizantes. ¿Qué pasa con los que sí son neutralizantes aparte? Aparte de que nos van a formar estos inmunocomplejos y obviamente las concentraciones van a bajar por lo mismo, ya no va a tener actividad mi medicamento porque está reconociendo exactamente el sitio activo, ya sea mi FC, mi FAB, lo que ustedes quieran. Entonces, ya no va a tener esa actividad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la insulina? ¿No? Yo como paciente diabético me pongo mi insulina, me la voy poniendo como me la mandó mi endocrinólogo y de repente ya no me hace. ¿Qué pasa? Seguramente ya tiene anticuerpos anti-insulina nuestro cuerpo. Y entonces va a ser un drama cómo poder tratar a ese sujeto, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que cuidar mucho en esta parte de inmunogenicidad. Y bueno, pues creo que hasta aquí es más o menos lo que les quería yo compartir de la parte de biocomparables. No sé si tienen alguna duda. ¿Dudas o comentarios? Doctora, pues muchas gracias, de verdad es que sí nos abre todo un panorama. Yo tenía aquí, bueno, algunas preguntitas, pero no sé, ¿alguien tuviera preguntas? Yo tengo una pregunta, o sea, es definitivamente difícil poder establecer, por ejemplo, obviamente en una farmacodinamia la presencia de una proteína. Eso es totalmente cierto, ¿no? Ahora, en el caso de los oncológicos y ahora de estos anticuerpos monoclonales que se utilizan para cáncer, algo que se ha establecido es que, si no mal recuerdo, no se puede dar placebo a pacientes con cáncer, por un lado, por ética, y por otro, a pacientes sanos no se les puede dar un oncológico, ¿cierto? O un anticuerpo de este tipo. Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Sea, por estas cuestiones principalmente éticas. Pero esto me lleva a la situación del modelo preclínico versus el modelo clínico. Ajá. Hoy por hoy los anticuerpos monoclonales forman una parte esencial en el desarrollo de biotecnológicos. Los próximos años, los anticuerpos monoclonales y la terapia génica y las terapias avanzadas vienen a romper otro tipo de paradigmas, ¿no? Seguirán, por supuesto, filgrastim, insulinas, eritropoyetina, pero vienen otro tipo de compuestos porque pues ya se vio como que el caminito para algunos tratamientos, ¿cierto? Sí, por supuesto. Sí, ¿Usted claro. qué opina? Porque obviamente esto que nos acaba de decir es clínico y esto es algo que creo que los chicos a veces no se percatan. Obviamente para moléculas pequeñas, el usar una rata, el usar un ratón, un conejo, es algo que siempre ha existido, o sea, sí se medían los medicamentos. Claro. Estamos de acuerdo que al momento en que le metemos una proteína de humano o humanizada a un conejo, pues el resultado, como usted nos lo dijo, puede estar la prueba de inmunogenicidad relacionada, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué modelo sería el adecuado? Porque sí sí sirven las pruebas preclínicas en este tipo de compuestos realmente y lo cuestiono a nivel de respuesta inmunológica, que obviamente al desatar una respuesta inmune lo que va a causar es que también la eficacia del medicamento baje, ¿cierto? Y no se ve satisfacción. ¿Usted qué pensaría, doctora, para poder resolver este gap que se tienen en las pruebas preclínicas versus las pruebas clínicas en pacientes?
porque ya se está cuestionando eso a nivel internacional. O sea, ¿de qué sirven tantas ratitas si a la mera hora el resultado pues no va a dar, si bien nos puede dar eficacia, pero pues quizá ni tampoco por la reacción inmunológica que puedan generar? ¿Qué opina al respecto? Yo estoy totalmente de acuerdo. Encontrar un modelo animal, ¿no? Como les comentaba, la especie relevante es bien complicado para biotecnológicos. ¿Qué tanta información nos va a dar? Híjole, a lo mejor sí no vale la pena, ¿no? Ahora sí que el gasto de animales, ¿no? De vidas de animales, por una cuestión o un resultado que no va a ser, que no lo podemos transpolar, ¿no? A la parte humana. Sí. Aquí yo creo que una de las estrategias que se pueden utilizar es precisamente reducir el número de animales, ¿no? O sea, primero, un buen análisis estadístico previo. ¿Qué quiero demostrar? ¿No? O sea, quiero demostrar similitud, quiero hacer un estudio de no inferioridad, quiero hacer una prueba, o sea, todo eso lo tengo que ver, ¿no? Son parámetros, voy a tener resultados paramétricos, no paramétricos, qué tipo de estadística voy a meter. Todo eso lo tenemos que pensar antes de agarrar al animal. Y entonces sí decir, ok, necesito 3 ratas. Ok, que sean 4 por nuestro grupo satélite, perfecto, ¿no? Aquí lo que se hace por lo regular es que en un mismo grupo de animales evaluamos los más parámetros posibles. Entonces hacemos una toxicocinética. Entonces hacemos toxicocinética de una dosis para poderla sacar, la cinética y una toxicidad y una tolerancia local, todo en el mismo animal con el mismo piquete, ¿no? Porque tiene razón, yo no me voy a poner a hacer inmunogenicidad en un animal, ¿no? Que pues no va a reaccionar como nosotros, ¿no? Y no le voy a medir eficacia al medicamento en un animal porque tampoco tiene como tanto sentido. Y de hecho, por eso les comentaba, ¿no? En el estudio que nosotros hicimos de bevacizumab intravitrio, la farmacocinética sí se hace en conejos, pero no se puede hacer nada más en ese modelo animal. Para hacer la parte de inmunogenicidad se tuvo que hacer en primates no humanos, porque pues obviamente se parecen más a nosotros, ¿no? Pero obviamente pues eso requiere todo lo que requiere un bioterio de primates, ¿no? Claro, claro. Ok, oiga, y más o menos el costo, por ejemplo, para que se den una idea los chicos, ¿de cuánto cuesta un primate para una prueba precisa? Híjole. Aquí, híjole, en México estamos en varios problemas, ¿no? Porque, y Igual estamos en la Ciudad de México, ¿no? Yo ahorita que recuerde, solamente hay un bioterio autorizado por Zagarpa de primates que está en el Ajusco, con los cuales nosotros trabajamos. Ahí ellos no hacen los estudios, no tienen la capacidad como para planear y hacer un estudio y no. Con ellos, por lo regular, conseguimos nuestros placebos, ¿no? O sea, o nuestros controles. Entonces, ¿no? Sangre de mono o suero de mono, bla, bla, bla. Ese tipo de cosas sí las podemos conseguir aquí en México. Siéndoles bien honestos, este proyecto que corrimos de bevacizumab, las muestras de primates y el estudio en primates se realizó en China y nos trajeron las muestras de China y nosotros las analizamos aquí, porque no hay un centro como para hacer investigación en primates. Porque hace ya algunos ayeres en el Instituto Nacional de Higiene sí se traían los primates, por ejemplo, sí, para valorar las vacunas, ¿cierto? Y sí, por supuesto. Ya te comía más fino que yo, doctora. Literal, yo era estudiante. Sí, por supuesto. Igual y me come más fino. O no, sea, por supuesto que sí. Hay que mantener a los primates bajo esa calidad, pues deben de estar totalmente sanos, cuidados y demás, ¿no? Entonces, ese es un punto importante a tratar, ¿no? Sí, totalmente. Y eso que dices es correcto, ¿no?
los primates y también nuestras ratitas, ¿eh? ¿No? Comen mucho mejor que uno. Sí, o sea, Eso en definitiva. No está, no está a discusión. Tiene que ser así. perfecto, doctora. Y la última pregunta que yo le haría para estos chicos, a menos que alguien del público, bueno, el doctor Alfonso ya le está haciendo ahí una pregunta de business, con todo gusto, igual y si gustan. Ahí les dejé mis datos, ahí les dejé mis datos, Sí, Alfonso, cualquier para que cosa con tengas mucho el tiempo gusto. para evaluar esto. Sí, por supuesto. La última es, ¿qué oportunidades para hacer una estancia de prácticas profesionales podrían tener los chicos? Las prácticas profesionales, ahí tendríamos que ver con nuestra área, bueno, siempre hay que verlo con nuestra área de recursos humanos, porque necesitamos ver qué tipo de convenio se tiene que tener dependiendo de su escuela. ¿No? Entonces, por ejemplo, con la UNAM y con el Poli nos ha costado mucho trabajo que los chicos puedan hacer prácticas profesionales como tal. Sí, sí han hecho servicio social con nosotros y sí han estado como becarios, pero no se los cuentan como prácticas profesionales, por cuestión más bien, pues burocrática, ¿no? Entre las instituciones. Pero ahí nada más tendríamos que ver, por ejemplo, con... Dígame, yo me muevo para hacerles los convenios, porque sí. Perfecto, sí, claro que sí. La verdad es que nosotros nos gusta mucho tener chicos, ¿no? O sea, para que vayan aprendiendo desde un principio, ¿no? Y que puedan participar y que puedan ver todos los equipos, ¿no? Porque digo, yo me acuerdo que en mis tiempos de estudiante hace muchos, muchos años, pues sí, no teníamos acceso a ese tipo de equipos, ¿no? O sea, un HPLC, yo me acuerdo que me lo enseñaron y era de ni velo y ni lo agarres, ¿no? O sea, así es. y porque así es la escuela y pues no tenemos esos recursos. Y en cambio acá en ley yo veo que hay como 20 o más HPLCs y digo, wow, ¿no? Entonces, Claro. por Bueno, pues supuesto. voy a ver con Cibeles a ver si hay oportunidad para 1 o 2 espacios para los chicos ahora de julio, aunque sean 3 mesecitos, porque el punto aquí es que pues obvio son de Morelos, pero Sí, por tienen supuesto. que tener sitio para vivienda. Pero bueno, podríamos ver a ver si a los garbanzos de libra de este grupo les interesa ir, alguno que le interese esta parte analítica y pues muchas gracias. Doctora Meli, de verdad, le agradezco muchísimo esta parte. El doctor Alfonso hace un comentario, dice, hay testigos históricos en los estudios clínicos apoyados por la Kaplan-Meier. Sí, y permítame nada más, espéreme 2, porque entre que el internet y todo esto, déjeme nada más, porque quiero agradecerle definitivamente todo el tiempo que nos dedicó. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues en este momento ya, creo que la vez pasada le habíamos hecho llegar una constancia. Sin embargo, pues ya le modificamos, oiga, ya le modificamos tanto el tiempo como como o sea, las horas y las fechas. Entonces, realmente queremos agradecerle, doctora, a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y a través de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Farmacia y otorgarle la presente constancia por su participación como ponente, dándonos la conferencia, los terceros autorizados como parte fundamental en el control de la calidad de los medicamentos biotecnológicos. Le estamos dando un valor curricular de 4 horas. Y bueno, pues que esto se realizó de manera híbrida el día 25 de mayo y el día 1 de junio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Obviamente la facultad, agradeciendo de parte del doctor Efrén Hernández Baltazar, pues le reconocemos y agradecemos esta participación como siempre. Le agradezco su tiempo, doctor, de verdad, y fue un honor que estuviera de nuevo con nosotros. Gracias, gracias, gracias. No sé si alguien del público virtual o híbrido quisiera preguntar algo y demás. Yo, doctora, Doctora, Meli, también me uno a la felicitación de la doctora Angie, que muy interesante ver todos, hasta estos tips de los animalitos, ¿no? De cómo tenerlos en un ambiente relajado, porque pues muchas veces tenemos
modelos donde los estresamos muchísimo, todo eso. Y fíjese que, bueno, di la tarea de invitar a unos estudiantes que están en la maestría de plantas medicinales del Centro de Investigación Biotecnología, y estaba viendo que también en ley están haciendo estudios sobre estupefacientes y derivados de cannabis, saliéndome un poquito de lo biotecnológico. Más o menos, ¿qué pruebas manejan, doctora, para tener en cuenta? Ahorita estamos apenas incursionando en el mercado de cannabis. Técnicamente no tenemos problema y podemos hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en los equipos de HPLC o en el equipo de masas podemos ver las concentraciones de los compuestos, de las formulaciones o hacer alguna farmacocinética de algún tipo cannabinoide, ¿no? Hablando, por ejemplo, CBD, THC, que son los clásicos. De esos no hay ningún problema técnicamente. Nos estamos enfrentando a la parte regulatoria, que ese es el problema. Porque, por ejemplo, para yo poder comprar un estándar de CBD o de THC, no me lo van a vender. Tengo que probar muchas otras cosas antes de esto, ¿no? De manera legal no se lo van a vender, doctora. Exacto. De manera legal yo no lo puedo tener. Entonces, para comprarlo de manera legal, lo que tengo que hacer es una de dos. O que sea un producto ya registrado aquí en México, ¿no? Entonces, pues si ya está registrado, pues ya lo están vendiendo y entonces ya para qué quieren, ¿no? Pero bueno, esa es número dos. La otra con la que yo lo puedo comprar es que se haga, que yo diga que viene por un estudio clínico, bueno, por un estudio, ¿no? Entonces que se le va a hacer la parte de caracterización físico-química, de preclínico y sujetos, ¿no? Pero para eso necesitan ustedes una unidad clínica que tenga un comité de investigación aprobado por COFEPRIS, comité de ética en investigación aprobado por Conbioética, que estos sometan ese protocolo a COFEPRIS y que COFEPRIS les diga, ok, estoy totalmente de acuerdo con lo que vas a hacer, te doy mi visto bueno y entonces puedo comprar el estándar. Eso es legislativamente lo que nos está trabando. Pues sí está muy complicado, doctora, porque hay investigadores que han querido meter protocolo a COFEPRIS precisamente porque el reglamento del año pasado ya lo autoriza y sí, claro. no les ha dado luz verde. No. Además, o sea, no me quiero quejar aquí en público, pero los tiempos de COFEPRIS están terribles, ¿no? Sí. Nosotros metimos nuestra parte de autorización en octubre del año pasado, nos fueron a auditar en febrero, ¿no? Y todavía no nos daban, hasta 6 meses después nos dieron nuestra carta de autorización, o sea, de algo que ya está bien establecido en la norma. No les quiero platicar para que nadie. ¿Y el reglamento en vigor? Claro. Sí, claro. No, pues muy interesante, doctora. Gracias. No, ¿de qué? Lo que les digo, técnicamente no hay ningún problema. El punto es regulatoriamente. El punto es ese. Sí, exacto. Claro. Ni modo. A ver cómo pintan, ¿no? Este siguiente año con COFEPRIS. Ay, sí, ojalá que ya. Pues muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? Ok, muchas gracias, doctora Melvi. Pues le damos muchas gracias. Desde aquí le mandamos un aplauso. Gracias por su conferencia y le hago llegar en breve su constancia junto con la del doctor Israel también. Perfecto. Y bueno, le tengo que hablar para una cosita más particular, entonces estamos en contacto. Claro que sí. Gracias. Le agradezco mucho su ponencia y gracias a todo nuestro auditorio, tanto a los presentes como a los que están allá, por haber acudido al llamado. Muchas gracias. Ahorita seguimos con otra plática, que es la de patentamiento de productos biotecnológicos, la cual nos la va a dar el maestro Mario Trejo Loyo del Instituto de Biotecnología, por si gustan quedarse. ¿De acuerdo? El link, cierro sesión y se los puedo enviar a los que estén interesados.
Muchas gracias. Gracias, doctora. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que están allá. Tengo que cerrar esta sesión y voy a abrir una nueva sesión. Si alguien estaría interesado en la otra plática, Cris, te mando el link también por si les interesa, ¿de acuerdo? Y a mi grupo también. Y Sí, gracias. ya se los mandé, de hecho. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Vale, Saludos, gracias. bye. Recording stopped.